Arquitectura de un sistema operativo. 2.5. Manejo de memoria secundaria. Políticas y técnicas para la gestión. Antes de comenzar, es necesario señalar que los términos memoria y almacenamiento se consideran equivalentes. Se considera almacenamiento secundario o almacenamiento auxiliar al generalmente soportado en discos. Los programas y datos que no son necesarios de inmediato pueden mantenerse en almacenamiento secundario. Presenta ventajas ante el almacenamiento principal, que es más costoso y menor que el secundario, pero de acceso más rápido. Los sistemas con varios niveles de almacenamiento requieren destinar recursos para administrar el movimiento de programas y datos entre niveles. En la memoria secundaria, un archivo consta de un conjunto de bloques correspondiente a la cantidad de información que se transfiere físicamente en cada operación de acceso, lectura o escritura. El sistema de archivos se ocupa primordialmente de administrar el espacio de almacenamiento secundario, sobre todo el espacio en disco. El manejo del espacio libre en disco se lleva a cabo de la siguiente manera. Vector de bit, lista ligada, también llamada lista libre, o por conteo, también llamado agrupación. (2.6) Manejo de dispositivos de entrada y salida. Una de las funciones principales de un sistema operativo es el control de todos los dispositivos de entrada y salida de la computadora. Las principales funciones relacionadas son enviar comandos a los dispositivos, detectar las interrupciones, controlar los errores, proporcionar una interfaz entre los dispositivos y el resto del sistema. Se pueden clasificar en dos grandes categorías: dispositivos de bloque y dispositivos de carácter. Características principales de los dispositivos de bloque. La información se almacena en bloques de tamaño fijo. Cada bloque tiene su propia dirección. Los tamaños más comunes de los bloques van desde 128 bytes hasta los 1024 bytes. Se puede leer o escribir en un bloque de forma independiente de los demás, en cualquier momento. Un ejemplo típico de dispositivos de bloque son los discos. Características principales de los dispositivos de carácter. La información se transfiere como un flujo de caracteres, sin sujetarse a una estructura de bloques. No se pueden utilizar direcciones. No tienen una operación de búsqueda. Un ejemplo típico de dispositivos de carácter son las impresoras de línea, terminales, interfaces de una red, ratones, etc. Controladores de dispositivos. Las unidades de entrada y salida generalmente constan de un componente mecánico y un componente electrónico, que es el controlador del dispositivo o adaptador. Muchos controladores pueden manejar más de un dispositivo. El sistema operativo generalmente trabaja con el controlador y no con el dispositivo. Los modelos más frecuentes de comunicación entre la CPU y los controladores son, para la mayoría de las micro y mini computadoras, modelo de bus del sistema. Para la mayoría de los mainframes, modelo de varios buses y computadoras especializadas en entrada y salida, llamadas canales de entrada y salida. Principios del software de entrada y salida. La idea básica es organizar el software como una serie de capas, donde las capas inferiores se encarguen de ocultar las peculiaridades del hardware a las capas superiores. Las capas superiores deben presentar una interfaz agradable, limpia y regular a los usuarios. Principales objetivos del software de entrada y salida. Debe de ser posible escribir programas que se puedan utilizar con archivos en distintos dispositivos, sin tener que modificar los programas para cada tipo de dispositivo. El problema debe de ser resuelto por el sistema operativo. Software de entrada y salida independiente del dispositivo. Las funciones generalmente realizadas por el software independiente del dispositivo son las siguientes. 1. Interfaz uniforme para los manejadores de dispositivos. 2. Nombre de los dispositivos. 3. Protección del dispositivo. 4.
Proporcionar un tamaño de bloque independiente del dispositivo. 5. Uso de buffers. 6. Asignación de espacio en los dispositivos por bloques. 7. Asignación y liberación de los dispositivos de uso exclusivo. 8. Informe de errores. Las funciones básicas del software independiente del dispositivo son: 1. Efectuar las funciones de entrada y salida comunes a todos los dispositivos. 2. Proporcionar una interfaz uniforme del software a nivel usuario. Los discos están organizados en cilindros, pistas y sectores. El número típico de sectores por pista varía entre 8 y 32. Todos los sectores tienen igual número de bytes. Los sectores cercanos a la orilla del disco serán mayores físicamente que los cercanos al anillo. Un controlador puede realizar búsquedas en una o más unidades al mismo tiempo. Las búsquedas del controlador pueden tener las siguientes características. Son búsquedas traslapadas. Mientras el controlador y el software esperan el fin de una búsqueda en una unidad, el controlador puede iniciar una búsqueda en otra unidad. Muchos controladores pueden leer o escribir en una unidad, buscar en otra unidad. Algo importante a mencionar en referencia con lo anterior es que los controladores no pueden leer o escribir en dos unidades al mismo tiempo. La capacidad de búsquedas traslapadas puede reducir considerablemente el tiempo promedio de acceso. Consideraciones de los discos sobre los sistemas. La planificación de disco puede mejorar el rendimiento y eliminar el embotellamiento, que se produce cuando se concentran grandes cargas de peticiones sobre relativamente pocos discos o pocos cilindros de un disco. Subsistemas de discos múltiples. Frecuentemente la CPU está conectada mediante canales o bus a dispositivos controladores, los que están conectados a las unidades de discos. El embotellamiento puede producirse en algún disco, algún controlador o en algún canal. Con relación a lo anterior, existe software específico para medir la actividad y detectar dónde se produce el embotellamiento. Manejo de errores en los discos. Algunos de los errores más comunes en los discos son: 1. Error de programación. Por ejemplo, solicitar un sector no existente. 2. Error temporal en la suma de verificación. Por ejemplo, provocado por polvo en la cabeza. 3. Error permanente en la suma de verificación. Por ejemplo, un bloque del disco dañado físicamente. 4. Error de búsqueda. El brazo se envía al cilindro 6, pero va al 7. 5. Error de controlador. El controlador no acepta los comandos. Discos en RAM. Utilizan una parte de la memoria principal asignada con anterioridad para almacenar los bloques. Tienen la ventaja del acceso instantáneo. Sus características son: no hay demora rotacional o debida a las búsquedas. Son adecuados para el almacenamiento de programas o datos con accesos muy frecuentes. Los bloques de almacenamiento tienen el mismo tamaño que en los discos reales. Cuando el manejador debe de leer o escribir en un bloque de disco en RAM, calcula el lugar de la memoria donde se encuentre el bloque solicitado y lee o escribe en el mismo. Relojes. Los relojes o cronómetros son esenciales para la operación de sistemas de tiempo compartido. Registran la hora del día y evitan que algún proceso monopolice la CPU. El software para reloj toma generalmente la forma de un manejador de dispositivo, aunque no es un dispositivo de bloque ni de carácter. Los relojes más sencillos trabajan con la línea de corriente eléctrica de 110 a 220 voltios y provocan una interrupción por cada ciclo de voltaje de 50 a 60 Hz. Existen otro tipo de relojes que constan de 3 componentes: un oscilador de cristal, un contador y un registro. Estos funcionan mediante una pieza de cristal de cuarzo que se monta en una estructura bajo tensión. Genera una señal periódica de muy alta precisión, generalmente entre 5 y 100 MHz. La señal se alimenta en el contador para que cuente en forma descendente hasta 0. Cuando el contador llega a 0,
provoca una interrupción de la CPU. Por otro lado, los relojes programables tienen varios modos de operación. Modo de una instancia. Cuando el reloj se inicializa, copia el valor del registro en el contador. Se decrementa el contador en cada pulso del cristal y cuando el contador llega a 0 provoca una interrupción y se detiene hasta ser nuevamente inicializado por el software. Por otro lado, en el modo de onda cuadrada, luego de llegar a 0 y provocar la interrupción, el registro se copia de manera automática en el contador. En este modo, todo el programa se repite en forma indefinida. Las interrupciones periódicas son llamadas marcas del reloj. Por último, debemos mencionar que las ventajas de los relojes programables son notables, ya que su frecuencia de interrupción puede ser controlada por el software. Las principales funciones del software manejador del reloj son las siguientes: mantener la hora del día en tiempo real, evitar que los procesos se ejecuten durante más tiempo del permitido, mantener un registro del uso de la CPU, controlar las llamadas al sistema de tipo alarm por parte de los procesos del usuario, proporcionar cronómetros guardianes de parte del propio sistema, realizar resúmenes, monitoreo y recolección de estadísticas. Por último, es importante mencionar que el software manejador del reloj puede tener que simular varios relojes virtuales con un solo reloj físico.